Bueno, pero esta es la consecuencia del modelo. Un proceso claro, grave, agudo de desindustrialización, que torna al país, a la economía nacional, tremendamente vulnerable, tremendamente dependiente de la demanda que por nuestros productos primarios puede hacerse en el exterior. Afortunadamente tenemos cobre. Y digo afortunadamente porque más allá, ¿no es cierto?, de lo que tantas veces se ha dicho, que necesitamos sacar tan rápido como sea posible todo el cobre que tenemos, porque si no, lo van a sustituir, ¿no? Una fantasía inverosímil, infantil. A pesar de esa fábula, el cobre sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la economía mundial. Es el gran portador, ¿no es cierto?, el gran transmisor de la energía eléctrica. No hay otro material que, en cuanto a precio y calidad, a la relación, precio y calidad, precio-servicio que aporta, ¿no es cierto?, pueda ser competitivo respecto al cobre, para esos fines. Uno de los tres pilares, yo digo uno de los tres pilares, porque los tres pilares de esta economía moderna son cobre, acero y petróleo. Petróleo que se va a acabar, dicho sea de paso, en menos de 40 años. En menos de 40 años. Entonces, el resultado es este. Nosotros tenemos una economía fuertemente concentrada en torno a las actividades primarias exportadoras. Hemos incluso cerrado fábricas de camisas, lo cual supone un costo alternativo enorme para la economía nacional. Enorme. ¿Ya? Y digo un costo alternativo porque en realidad las personas, como señalaba antes, que quedan sin empleo simplemente. No es que se trasladen a actividades más productivas. ¿Verdad? Tenemos además una tremenda desigualdad en la distribución del ingreso. Tremenda. América Latina es la región del mundo con mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Y Chile, uno de los países más desiguales de América Latina. Y esta desigualdad es funcional también, es funcional al modelo económico. Porque los chilenos no cuentan como consumidores. Vale decir, la economía chilena funciona porque hay demanda externa. Lo clave, lo sensible para el funcionamiento de la economía chilena es la demanda que procede del exterior. Es que los norteamericanos sean consumidores, que los europeos sean consumidores. Pero a los chilenos no importa tanto. Entonces, como no importa tanto que sean consumidores, pueden sobrevivir con bajos salarios, con muy bajos salarios. Y entonces tenemos una distribución enormemente desigual del ingreso, que hace que el 10% más pobre de los chilenos se lleve poco más del 1 y tanto, ¿no es cierto?, por ciento del ingreso nacional disponible, mientras el 10% más rico, ¿no es cierto?, se lleva casi el 40%, no, poco menos, pero 30 y tanto, 35%, 34% del ingreso nacional. O sea, 34 veces más que el otro, o 30 veces más que el otro, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una consecuencia muy directa de este modelo económico, ¿no? Hay que decir que hay también un alto grado de extranjerización de la economía chilena. Un altísimo grado de extranjerización de la economía chilena. Hay cambios que el grueso de la población raramente percibe, que se han producido, que han sido muy notables en el curso de los últimos años. Paradigmático en este sentido lo acontecido con la minería. Es lo acontecido en el ámbito de la minería, ¿no? Hasta el año 90, término de la dictadura, las inversiones en el sector minero no despegaban. ¿Por qué no despegaban?
Chile había sido nacionalizado el cobre bajo el gobierno de Allende, y porque como precepto constitucional seguía estando presente la idea de que los recursos del subsuelo son de propiedad de la nación. Y por lo tanto los inversores, los potenciales inversores, ¿no es cierto?, estaban muy dudosos de hacer inversiones en Chile, o sea, de que hacer inversiones en Chile fuese una buena idea. No obstante, interesados, porque la riqueza minera de este país, ¿no es cierto?, es sencillamente excepcional. No hay otro lugar en el mundo en que puedan hacerse negocios tan fantásticos como aquellos que están asociados a la minería en Chile. Y entonces, este pequeño obstáculo que incluso está presente en la Constitución del 80, por oposición de las Fuerzas Armadas a modificar este criterio, puesto que las Fuerzas Armadas están también, ¿no es cierto?, fuertemente asociadas a los excedentes del cobre, en términos del financiamiento de parte de sus gastos, ¿no? La famosa ley reserva del cobre, que ahora se va a poner en discusión. Entonces, bueno, la salida fue, ¿no?, confiarle al señor José Piñera, ¿no es cierto?, una legislación minera que permitiera esquivar, ¿no es cierto?, el escollo que significaba este precepto constitucional. Y entonces al señor Piñera se le ocurre, ¿no es cierto?, acuñar la idea de la concesión plena, que prácticamente borra con el codo, ¿no es cierto?, lo que se escribió con la mano en la letra de la Constitución, y entrega con plenos derechos los yacimientos mineros a las transnacionales. Y como esto fue aprobado en el último minuto de la dictadura, le ha correspondido a los gobiernos de la Concertación ser los protagonistas de la expansión del sector minero a partir de los años 90. En los años 90, la minería del cobre quintuplicó su producción, pasó del orden del 1.000.000 de toneladas anuales a las 5 millones de toneladas. Pero, hecho esto fundamentalmente bajo control de la empresa privada transnacional, ¿no? Hoy día, todos ustedes saben, la mina más importante de cobre del mundo, la no Chuquicamata, que simplemente le queda un raspado de la olla, ¿no es cierto?, porque es un mineral con más de un siglo de antigüedad. No más de un siglo, casi un siglo de antigüedad. El teniente tiene más de un siglo. Y por tanto tiene que operar con altos costos de producción, ¿no?, frente a la Escondida, que es un mineral joven, un mineral nuevo, ¿no?, que está por sí solo produciendo casi tanto como Codelco. Hoy día Codelco representa solo más o menos 1/3 de la producción total de cobre en Chile. O sea, ha habido un proceso de privatización invisible, ¿no?, del que la población tiene poca conciencia, y que ha significado que las empresas mineras se lleven cantidades extraordinarias de recursos en dólares, ¿no es cierto?, a sus países. Bien, entonces el modelo ha tenido básicamente como consecuencia lo que acabo de señalar. Evidentemente hay muchos otros aspectos que podrían también invocarse, pero me parece que los aspectos más sustantivos, ¿no es cierto?, son los ya señalados. ¿Había alternativa? Sin duda había alternativa. Es perfectamente posible poner en pie un proyecto nacional de desarrollo, aun cuando este proyecto nacional de desarrollo no sea compatible con los criterios de racionalidad con que opera una economía capitalista. Claro, para romper, ¿no es cierto?, los condicionamientos, superar los condicionamientos que imponen los criterios de valorización del capital, que fundamentalmente suponen la sobrevivencia de aquellas actividades que son competitivas en el mercado, ¿no?, en el marco de una economía muy fuertemente competitiva, muy fuertemente digamos, lucha permanente, ¿no es cierto?, entre distintos agentes.
La alternativa, evidentemente, es poner en pie un criterio racional y económico distinto. ¿Existe? ¿Es posible? Sí, es posible. Frente al criterio de racionalidad económica sobre el cual está construida una sociedad capitalista, que es la valorización del capital, no solo es posible, sino que es imperativamente urgente poner en pie un criterio de racionalidad global alternativo. La humanización de la vida, la valorización de la vida humana. Y esta es una necesidad que está planteada no solo respecto a un espacio económico tan pequeño como el chileno, sino que es una realidad que se hace claramente perceptible cuando uno lo que tiene a la vista son los desafíos que encara, que enfrenta el mundo en el que nosotros estamos viviendo. El mundo. Nosotros a escala planetaria estamos enfrentados a una crisis civilizatoria inédita, que enfrenta a la humanidad al riesgo de su propia autodestrucción. En este momento, en el ámbito ambiental, estamos viendo una catástrofe, no puede denominarse de otra manera. Pero esa catástrofe ambiental, y relacionada con esa catástrofe ambiental, ¿no es cierto?, tenemos también crisis muy profundas en el ámbito de los alimentos, en el ámbito de la energía, en el ámbito de la propia economía, en que sus capacidades productivas hoy no están en función de la satisfacción de las necesidades humanas a escala planetaria. Nunca hemos sido tan productivos como ahora, en la historia de la humanidad. Nunca. Y sin embargo, aproximadamente el 50% de la población del planeta vive bajo la línea de pobreza tal como la vive el Banco Mundial. Vale decir, más de 2.000 millones de habitantes de este planeta a duras penas sobreviven. Cuando las posibilidades, ¿no es cierto?, de atender sus requerimientos materiales son inmensas, como nunca antes en el pasado. Gran parte de las capacidades productivas existentes están siendo utilizadas en la fabricación de armamento. Más de 500